Comenzamos la sesión número 3, este es el inicio de la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Muy buenas tardes, Aide, también para Karen y para todos los que posteriormente se van a incorporar o bien van eh, a revisar a través del video, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por conectarse una vez más, lo agradezco mucho y déjenme nada más ver una cosa. Ahí está. Semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Es el nombre de la semana. Estamos comenzando, como les dije, la semana número 3. Las actividades integradoras número 3 y 4, que son las que nos ocupan esta semana. La semana pasada, que fue la primera, hubo algunas cuestiones generales que me gustaría tratar brevemente, obviamente, porque me interesa nuevamente centrarme en la actividad integradora número 3 y 4, que son las que más me interesan ahorita. Pero primero, felicitar a todos aquellos que están siguiendo las instrucciones, tanto de aquí como de el texto, como lo de aquí, o sea, la sesión, como de la plataforma. Muchísimas gracias también por seguirlas y obviamente tiene ciertas recompensas, por supuesto. Y para los que tal vez no han estado enganchándose con compartir las instrucciones o seguir las instrucciones, los invito a que a través de este video puedan hacerlo y que revisen y confronten lo que se dice aquí con las instrucciones de plataforma. No son muy diferentes entre sí, pero hay algunas cosas que se agregan o se aclaran. Entonces, por ahí les sugerí a algunos de ustedes que todavía no entreguen su actividad integradora, sino hasta después de que vean los videos, lo cual lo hace doblemente importante, ¿no? Entonces sugiero que hagan eso, porque pues, de lo contrario pueden tener algunos errores, incluidos en particular, y es lo que parte que más me preocupa, incluidos cuestiones sobre plagio o sobre colocación de fuentes de referencia. Es particularmente importante en estas actividades 3 y 4 o semana 2 es lo mismo. Es particularmente importante el uso de fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, que es lo que vimos la semana pasada y que algunos, creo que en general, no la mayoría, desafortunadamente, pero sí una buena parte, consideraron pues esto, ¿no? Este aspecto, que es el que tiene que ver con decirle a la otra persona de dónde obtuvo información a través de su investigación, ¿no? Solo les puse, hay una pregunta que yo hago con particular sentido, que es: si tú no me dices qué fuentes utilizaste, ¿cómo voy a saberlo? Si tú no me indicas cuál, entonces es mucho más complicado para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las invito a, esperar un poco hasta que se dé la sesión integradora para que podamos ver esos aspectos, ¿no? Pues si no, se complica un poquito. Bueno, antes de pasar voy a explicar primero qué son estos. Son la agenda de la semana, que son el objetivo de la sesión número 3, que es esta, los temas de la semana, los grandes temas de la semana, luego lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, actividades integradoras 3 y 4. Ya saben que ustedes saben que pueden expresar dudas en cualquier momento, no tienen que esperar. Lo que se refiere al plagio, las actividades de reforzamiento, que hoy les voy a pedir una actividad de reforzamiento que tiene que ver con algo que se quedó un poco pendiente la semana pasada, pero también con algo que me gustaría que practiquen para esta semana, ¿no? Eso es como doble el objetivo. El primero es que ustedes practiquen lo que vimos la semana pasada, y el segundo es que al mismo tiempo pongan en práctica también lo que van a hacer en esta semana, porque sí me preocupa un poco. Lo que sucede es que ustedes están funcionando, de que a menos que les diga que pongan fuentes de referencia, no las ponen porque no me dijeron, pero sí ponen cosas copiadas y pegadas de internet. Eso justamente es un plagio. No ponerlas y para hacerlas pasar como tuyas, eso es un plagio. Desafortunadamente hubo bastantes en consideración con el número de alumnos que entregaron. Entonces,
estamos hablando de que entregaron alrededor de 20 de sus compañeros, más o menos. Entonces, pues hubo varios plagios ahí y me sorprendió el número. Entonces, creo que es la parte que deberíamos cuidar todos, ¿no? Espero contribuir a que así suceda. Bueno, los temas de las... Bueno, antes, perdón. Aquí está. El objetivo de la sesión... Aquí está, sesión número 2, perdón, semana 2. El objetivo de la sesión es que ustedes conozcan cuáles son los elementos que se relacionan con los materiales, con las actividades de esta semana. Y ahora sí, perdón, y ahora sí la cosa cambia. La semana pasada vimos solo literatura, tipos de lectura, como algunas técnicas de lectura, qué es literatura, cuáles son los textos literarios y no literarios, cuáles son los géneros literarios, etc. O sea, vimos todo eso. Y ahora sí era como la parte inicial de la semana 1. Para esta semana número 2 vamos a revisar ya cosas un poco más elaboradas o más profundas que definitivamente ya tienen que ver con los textos, ¿no? Entonces, pues nada más les hago la aclaración de que esto va a pasar, ¿no? Entonces, les decía, el sentido de la vida es uno de los materiales importantes de esta semana y el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan, repito, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan revisar los contenidos y sobre todo comprender que esta semana hay dos y distinguir cuáles son los grandes temas de esta semana. Están divididos, por supuesto, por la actividad integradora, pero en particular el primer tema es cuál es la relación entre filosofía, religión y literatura, que sería el sentido de la vida que marca aquí. Voy a poner ese video. Y el segundo aspecto tiene que ver con la literatura en lenguas originarias, es decir, lo que se ha llamado también literatura indígena, es parte de nuestros objetivos y de lo que ustedes pueden revisar, conocer si no lo hacen y aprender un poquito de eso, ¿no? Es un tema interesante que obviamente tiene mucha importancia para nosotros porque estamos hablando de 68 lenguas oficialmente reconocidas que no son el español. Entonces son 68 lenguas que están distribuidas alrededor de todo el país y que hay como unas variantes y demás, ¿no? Pero también es muy importante. Probablemente ustedes conocen a alguien que tenga que hable estas lenguas, o bien mismo ustedes, que depende de la comunidad, pueden tener cerca o conocer a alguien, repito, o algún familiar, lo cual sería muy importante para que ustedes puedan contribuir a las cuestiones de la clase, ¿no? Piénsenlo a ver si conocen a alguien que hable alguna lengua indígena o que conozca a alguien que hable una lengua indígena o alguien que hayan visto y demás, ¿no? Eso también me ayuda mucho a construir y nos ayuda mucho a construir el conocimiento a todos, ¿no? Entonces, bueno, repito, para finalizar con esta parte, hay dos grandes temas esta semana. El primero que tiene que ver con la actividad integradora número 3. El primero tiene, repito, es la relación entre filosofía, religión, qué hay más allá de la muerte, para qué venimos al mundo. Eso está asociado a la literatura y lo van a poder ver, por supuesto, en la lectura que se llama, del fragmento de novela que se llama Frankenstein. Por otro lado, en el caso de las lenguas originarias, ustedes van a poder apreciarlo, en particular con un material que yo les traje a ustedes ahorita, pero también con la actividad integradora 4, que es conocer algunos poemas en náhuatl y en español también, y también ustedes mismos y mismas buscar algunos materiales para la construcción de su conocimiento. Entonces, pues, esa parte también es esencial. Ahora sí, espérenme, por favor. Antes de avanzar, ahí está. Recuerden, las reglas de comunicación virtual son las mismas para cada semana, pero es parte de esta construcción de la convivencia que tenemos y que les puede ayudar a ustedes en foros de integración, en el foro Aprendiendo y en esta misma clase. Entonces, recuerden saludar antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros.
escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, respetar las reglas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información de los demás, ser breve y conciso en sus intervenciones, a menos que se les pida lo contrario o algo un poco más extenso. Asegurarse de dónde obtuvieron la información, los comentarios, etcétera, que tienen que ver con fuentes de referencia. Y eso también va a ser importante que lo hagan en algunos foros, ¿no? Esta semana no, pero la próxima semana, la semana 3, ya van a participar en un foro, el cual, antes de que lo olvide, les voy a dar algunos tips hacia el final de la clase sobre el foro de integración de la próxima semana, que es como un adelanto, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que si hay dudas o preguntas, por favor lo pueden hacer en cualquier momento. Y esos son los grandes temas de la semana: el sentido de la vida, aquellos que tienen que ver con mundos de ficción, la literatura en México y las lenguas originarias. Son los grandes temas de esta semana y en particular de esta sesión. Voy a ver todos, aunque me interesa más que ustedes también trabajen de manera independiente. Para comenzar, bueno, cosas que no pueden faltar o que no se les debe olvidar o que hay que saber que es muy importante. Lo que tiene que ver con Frankenstein, recuerden, no les están pidiendo que lean toda la novela, ni siquiera les están pidiendo que lean la mitad. Lo único que les están pidiendo es que ustedes puedan leer y revisar los textos en el fragmento que se les anticipa, ¿no? Entonces nada más aclaro que pues para ustedes solo es una parte, no tienen que leerlo todo y bueno, pues ya ahí de pronto ustedes pueden más o menos fallar, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión importante, es la debutante. Ese sí tienen que leer el cuento completo. Es relativamente sencillo darse cuenta cuando no leyeron. Literatura en lenguas originarias, ese es otro de los temas importantes de esta semana. Las actividades 3 y 4, voy a explicar con detenimiento. Lo que tiene que ver con comprensión lectora y con escritura de palabras, ¿no? También me hicieron llegar, ahora lo reviso, me hicieron llegar una lista de cosas que voy a dar seguimiento hacia el final. Déjenme buscarlas en mi celular. Déjenme ver, aquí están. Hay un montón de cosas que voy a dar seguimiento. Son cosas unas preguntas que han hecho. Déjenme que, perdón, por el ruido. Algunas preguntas que hicieron en las anteriores sesiones que tienen que ver con recomendaciones y demás. O sea, hay preguntas específicas que ustedes han hecho llegar a la gente y bueno, en este caso su asesora con la que tuvieron una sesión, me parece que ayer, ha mandado algunas recomendaciones para que yo las haga en público aquí o las pueda resolver con ustedes. Si fue alguno de ustedes, pues coincidencia con la duda, y si no, pues nada más. Vamos, les voy a leer y algunas ya las habré hecho y algunas otras no, pero bueno, lo vamos a avanzar ahorita. Estas son una cosa que me gustaría que tuviéramos en cuenta, pero que no es prioritario ahorita, que son las habilidades de lectura. Esas habilidades de lectura les van a permitir a ustedes leer cualquier texto literario y a partir de eso. Entonces son 6. Lo que sucede aquí es que son 6 habilidades: identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Son 6 habilidades que ustedes tienen que llevar a cabo para poder leer de manera correcta o tener una comprensión de lectura más o menos amplia, ¿no? En ese sentido, pues hay que, digamos, llevarlo a cabo, y eso solo se puede hacer practicando, no solo la lectura, no solo con leer basta, sino practicando preguntas y identificando situaciones donde puedo aplicar esto. Las preguntas de sus actividades integradoras están enfocadas en estas 6 habilidades. Cualquiera de las, dependiendo de la semana y dependiendo del nivel que se supone que ustedes ya deben de cubrir, es la forma en que ustedes van a desarrollar más o menos estas habilidades. La habilidad de identificar, por ejemplo, es muy sencilla, entonces las van a pedir en la semana 1, por ejemplo, donde dice reconocer información, pues es, por ejemplo, ¿cuál es el autor de la obra? Ah, pues Sor Juana, eso es reconocer información. Hay algunos elementos mucho más sencillos que otros,
que obviamente van a permitirles a ustedes revisar, ¿no? Aquí hay una cuestión, repito, más general que les va a ayudar a ustedes en este sentido, ¿no? Y se trata de las citas y referencias, ¿no? Permíteme esto. Antes de explicar la actividad integradora, por favor, les voy a pedir mucha sinceridad al respecto. ¿Tenemos claro cómo hacer una cita textual? Por favor, sean sinceros. Aide Reina sincera, Sander Reina, Karen y Alejandra. Repito, ¿cómo hacer una cita textual y una paráfrasis? Las leo, por favor. También está en el manual, pero por las dudas, avísenme. Las leo, por favor. ¿Alguien? A ver, Aide nos dice, dice la cita, yo la hago copiando un fragmento de la información y poniendo al final la fecha y la página de donde la saqué. Bien, Aide. La gran, digamos, diferencia de esta semana con respecto a otras semanas es que yo efectivamente les voy a pedir citas textuales para esta actividad. No está descrito en la plataforma, pero yo se las voy a pedir. ¿Por qué? Porque nunca me aclaran de dónde obtienen su información. Entonces se las voy a pedir, por favor, y ustedes las van a ir incorporando, porque si no, realmente no es clara la definición que ustedes tienen de información. Entonces preferiría que lo hicieran bien. Dice Reina, parafrasear, escribir la información con nuestras propias palabras. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes mismos, la semana pasada no dio tiempo, pero me parece que ahora sí, quiero que ustedes, para comenzar con el trabajo independiente y su participación, tienen un texto que está ahí. Listo. Quiero que de la autora que está ahí, que ya están leyendo, voy a dar un par de minutos, quiero que me hagan una paráfrasis o una cita textual, cualquiera de los dos, por favor. Paráfrasis es que sintetice todo el texto, cita textual es que sintetice una parte. Esta información, si quieren tomarle fotos está bien, les va a servir, por supuesto, para su actividad integrada 2, así que no la olviden, por favor. Repito, les va a servir para su actividad integradora 2, entonces no la olviden. Repito, tienen que hacer ahorita una cita textual o bien una paráfrasis, como acaba de describir muy bien Aide y Reina, que acaban de describir muy bien Aide y Reina. Necesito un par de renglones, no necesito más, en realidad el texto es breve y yo creo que ya lo están leyendo, algunos tal vez ya acabaron y las espero, si tienen dudas por supuesto que me pueden preguntar, pero bueno, adelante. Karen, se crea un ambiente profundamente literario y bohemio. Excelente, muy bien, Karen, está muy bien. Listo, resuelto. Nada más para que vayas pensándolo, Karen, y también los demás. Les voy a pedir exactamente esto que acaba de hacer Karen y que están haciendo las demás. Se los voy a pedir para su actividad integradora 3 en las diapositivas. Obviamente, repito, no les voy a bajar puntos, pero sí es importante. ¿Por qué?
si no las ponen, no estaría explicado concretamente su texto. Les voy a explicar un poco más adelante, pero bueno, por ahora, esta información no la echen, o sea, no la ignoren después de que hayan hecho el ejercicio, porque como verán, tiene que ver con Frankenstein, y es Frankenstein nuestra lectura de esta semana, una de nuestras lecturas de esta semana. Entonces, por favor. Aide. Los historiadores han redescubierto a Mary Shelley como una de las principales figuras del romanticismo. García, 2018. Ahí te falta nada más una coma entre el apellido y el año Aide. Todo lo demás está muy bien. Obviamente no tienes que ponerlo, pero es cita textual. Me faltan Reina y el Alejandra, por favor, de colocar cita textual o paráfrasis. La paráfrasis a veces puede ser un poco más difícil. De todos modos se explica bastante bien. Alejandra y Reina, avísenme de todos modos, si no, por favor, para adelantarme. Este era un ejercicio positivo y recuerden también que si ustedes desean los puntos extra, es necesario que participen o por lo menos me avisen para no estar esperándolas. A ver, Reina. Ok, Reina, pero ¿eso qué es? Te faltan elementos. Nada más, Reina, para aclararlo, y Alejandra, por favor. Voy a pasar otra cosa. Exacto, Reina, pero ¿qué es? ¿Qué acabas de hacer? Ok, nada más ten en cuenta, por favor, que debe ser un poco más extensa, no tan extensa como el texto original, pero debe ser un poco más extensa y es como un resumen.
y lo que tú pones no necesariamente lo dice, no dice eso en el texto, ¿no? Pero nada más para que pongas atención con eso, pero bueno, igual está bien. Y qué bueno que lo tengan en cuenta porque lo van a hacer para sus fuentes de referencia, perdón, para su actividad integradora. Está claro. Bueno, vamos a continuar brevemente porque recuerden, no lo olviden, o les sugeriría que no lo olviden. Karen. ¿Solo vamos a citar en la actividad integradora 3 o también en la 4? No, solo en la 3, en la 4 sí son referencias normales, Karen, pero en la 3 sí me gustaría que empezaran a citar y a parafrasear cualquiera de las dos opciones, o las dos sería mejor. Porque además es necesario que lo hagan, ni siquiera es porque yo me lo invente, sino si seguimos las instrucciones vamos a ver que es necesario. Ahorita vamos a ver más adelante. Gracias por tu pregunta, Karen. Vamos a ver los grandes temas que son literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son 3 cosas que voy a abordar más adelante. Les voy a mostrar también el sentido de la vida, que es un video que va a aparecer ahí, que es muy importante para la actividad integradora 3, sobre todo en un par de diapositivas les piden que contesten cuál es el sentido de la vida para los personajes que leyeron y ahí me lo van a tener que contestar. Y 68 voces es una que yo voy a revisar ahorita, es un material que yo me gustaría comentarles y mostrarles, ¿no? También ese va a ser útil para su actividad integradora 4, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Me gustaría, digamos, saltar a la actividad, porque si no, no va a dar tiempo de revisar las... Bueno, lo puedo hacer el viernes también, las dudas que ustedes hayan tenido en general para la actividad, pero vean acá, nada más mucha atención, por favor. Actividad integradora, aquí está. Se llama Textos y Mundos Posibles. No voy a tener mucho en eso, pero donde sí me voy a tener es en que ustedes sepan que tienen que leer 2 textos. Uno es Frankenstein o El moderno Prometeo, tienen que leer los capítulos 4 y 5 que se marcan ahí, y después La debutante, que es un cuento de una autora que se apellida Carrington. Tienen que leer ambas cosas. Obviamente en Frankenstein les ponen una reseña, un resumen de qué trató primero, para que sepan de qué trató y luego ya pueden hacer sus cosas, ¿no? PowerPoint, diapositivas de Google, también pueden usar Canva o cualquier otra página de presentaciones que ustedes quieran, es importante. Cualquiera es buena para mí, siempre y cuando cumplan con las especificaciones que se marcan en este caso hoy. Como dice acá, tienen que hacer, como están acá, 11 diapositivas. En cada una está especificado qué se van a hacer, yo solo estoy puntualizando. Dice portada, nombre, grupo y título de la actividad. Ahí no hay problema, no tengo que detenerme mucho. Pero en la segunda, por ejemplo, primera impresión de Frankenstein o El moderno Prometeo, me lo ponen ahí. Por favor, recuerden que en todos los casos, déjenme bajar un poquito. Aquí, por favor, no les dan la extensión, así que es una extensión libre. No les pido lo de siempre, que son 5 renglones, porque probablemente aquí no quepan. Como dice, no más de 50 palabras, entonces tengan cuidado con eso. Ahí en la 2 no tienes que poner ni cita textual ni paráfrasis, pero eso va a cambiar después. Dice Mary Shelley y su contexto. Dice, investiga en internet. El hecho de investigar en internet ya indica que tú tienes que decirme de qué fuente obtuviste la información. En este caso, en la diapositiva número 3, me vas a indicar entre paréntesis, como lo han hecho ahorita muy bien, paráfrasis o cita textual, por favor. Repito, en ese caso, me tienes que explicar con citas o paráfrasis de dónde obtuviste la información, ¿va? ¿Dudas sobre la 3? Ninguna. Ok. Perfecto, Aide. Muchas gracias. Aquí, la diapositiva 4. Identifica a qué movimiento corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña las imágenes con imágenes. Las frases con imágenes. Cuando dices selecciona 2 frases, obviamente es una cita textual, porque tienes que poner comillas, paréntesis de dónde obtuviste la información. Si no ponen eso, se les van a descontar automáticamente puntos.
no los acuso de plagio porque van a poner al final. Entonces no puedo, digamos, no puedo ponerles plagio o penalizarlas con plagio porque sí están poniendo al final, pero no están poniendo en la diapositiva. En la diapositiva tienes que poner cita textual porque te están pidiendo frases. Y si no, es paráfrasis y también tendrías que ponerla. Mucho ojo, por favor, porque en la 4 sí es obligatorio. Y si no lo hacen, les voy a bajar puntos porque está pidiendo 2 frases. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, por favor. En la 5 dice Frankenstein y el sentido de la vida. Les piden contestar unas preguntas, ¿sí? Para contestar las preguntas, la diapositiva 5, yo les voy a poner el video en un momento. Ese video se llama El sentido de la vida y les va a ayudar con esto. Entonces nada más atentas, por favor. Las 6 van a hacer lo mismo, pero aplicándolo a la debutante, que es el cuento que obtuvieron aquí. Entonces vean aquí. Primera impresión y luego contexto. Investiga en internet, eso indica otra vez cita o paráfrasis. Luego acá, ya, es que estaba poniendo otra tecla. La debutante, ahora perdí, aquí dice, selecciona 2 frases. 2 frases tienen que estar citadas textualmente. Luego, ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Si ustedes hacen citas, lo tienen que poner, pero por ahora son 4 diapositivas que deben llevar o cita textual o paráfrasis, cualquiera de los 2. Y aquí viene la ficción y mundos posibles, que es el 10. Por favor, aquí en la número 10, fíjense en la pregunta. La pregunta es, reflexiona sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, no al revés. No, si Frankenstein, ya me sé sus respuestas, así que olvídenlas para no perder puntos. Es Frankenstein, es el creador de mundos, así, claro, muy bien, eso está muy bien, perfecto, me alegra mucho que lo hayan revisado, pero necesito que ustedes me digan el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿Cómo voy a contestar eso? Déjenme abrirles otra pestaña para mostrarles cómo van a contestar eso. Van a contestarlo con... permítanme. Aquí. Ustedes, esa diapositiva número 10, tienen que leer este material. Lo voy a hacer de nuevo. Tienen el tablero aquí, le dan realidad y ficción y viene acá. ¿Ok? Fingido, real, falso, inventado, imaginario y demás, ¿no? Entonces viene eso y a partir de ahí ustedes revisan qué onda, ¿no? Ficticios y mundos posibles, vienen características y demás, ¿no? Ustedes lo revisan, me dicen cuál es y contestan la diapositiva número 10. Y en la 11 coloca el listado de fuentes. Si ustedes me ponen solo los enlaces, eso es un descuento de puntos, simplemente porque tienen, como dice ahí, el manual de citas y referencias. Tienen que ponerlo en orden, por favor. Tal vez es algo que trabajemos el próximo viernes. ¿Dudas de la actividad 3? Por favor, para una participación, de una vez, a menos que tengan dudas, me van a decir cuáles son las 4 diapositivas que forzosamente llevan o cita textual o paráfrasis de acuerdo con las instrucciones. ¿Qué números son, por favor? Claro, Karen. La diapositiva 3, 4, la 7 y la 8. Muy bien, 3, 4, 7 y 8. Lo voy a repetir acá. 3, 4, gracias. 3, 4, 7 y 8 deben llevar fuentes de citas textuales. Independientemente de sus fuentes de referencia finales, deben llevar citas textuales, ¿va? Una vez que quedó claro, y espero que no haya dudas, y si sí, pues háganmelo saber, por favor, por supuesto. Vamos a explicar brevemente. Bueno, no, primero les... sí, explicamos la actividad. La actividad 4 se llama Literatura y Pluriculturalidad. Ustedes vienen aquí el propósito, pero básicamente vamos a descargar un formato que les va a permitir a ustedes contestar preguntas a partir de ciertas lecturas y también de escuchar ciertos audios, ¿no? Entonces nada más bien, esa es una parte, repito, esencial que ustedes tienen que revisar. Entonces bueno,
Déjenme que se descargue, por favor, nada más, y ya ahorita lo comparto con ustedes. Ahí va. Dice, se llama literatura de pluriculturalidad, tiene que ver con lo que les dije de las fuentes, perdón, de las lenguas originarias, y viene ahí escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Lo van a escuchar primero en náhuatl y después en español. Y aquí, por favor, aquí sí se cumple la de la semana pasada. El requisito son 5 renglones, por favor, por cada respuesta, a menos que les indiquen lo contrario. Pero estas A, B y C no les dicen nada, o sea que son 5 renglones. Por favor, respeten ese espacio y esa extensión. Dice, ¿habías escuchado poesía en lengua indígena? Si sí, ¿en qué lengua? Si no, si le pones no, justo es lo que no quiero. La mayoría pone no. Bueno, ¿por qué no? Pero el profesor del asesor virtual del módulo nos mostró un material que se llama 68 voces y que contiene textos importantes para que ustedes puedan, para que nosotros nos documentemos, ¿no? Ahí está, con eso es suficiente, 68 voces, ¿ok? Ahorita lo voy a ver, voy a mostrar, para finalizar con la sesión de hoy, voy a mostrar material tanto para la actividad 1 como para la actividad 2 y con eso vamos a ir cerrando. Entonces les decía, después de esto voy a explicar qué te hizo sentir, qué emociones, en 5 renglones también, por favor. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y luego en español? 5 renglones también, por favor, no lo olviden en ese sentido. Luego, busca en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, de 1900 hacia acá, puede ser cualquier género. Graba un audio, listo, nombre completo, grupo y generación, por favor, de 1 minuto máximo, y cumplan estas características. Si se olvidan de esto, pues ahí estarán perdiendo algunos puntos que son muy fáciles. Asegúrense de que su enlace funcione en la nube. Si no funciona, yo no lo puedo ver, y si bien no les pongo 0 porque sí hicieron la actividad, les descuento bastantes puntos porque no lo puedo escuchar, y un requisito es ese. En la pregunta 5 sí les hacen una distinción de cuántos renglones quieren, por qué elegiste este texto, y luego aquí llevamos un texto que es Canto de Primavera, 2, el que hicieron en la búsqueda, 3, les piden leer este artículo, la importancia de las comunidades indígenas, les piden leerlo, ahí van 3, y reflexionar. Aquí no les piden nada, entonces son 5 renglones, por favor. Listo. Otra vez, busca en internet alguna muestra, 5 renglones, reflexiona y comenta, y les hacen 2 preguntas más. Aquí sí les dicen cuánto tiene que durar. Ahora, ustedes tienen que colocar 5 fuentes de referencia. Uno, Canto de Primavera. 2, el de la pregunta 2 y 3. Luego el tercero es el que responde la pregunta 6 y el cuarto es el que responde la pregunta 7. Ojo, tienen que tener 4 fuentes de referencia, que son esas que están viendo. Si no las tienen, quiere decir que no leyeron nada. Entonces cuidado con esas, por favor. Al final, por supuesto, colocan sus fuentes de referencia. Por favor, antes de cerrar esto y mostrarles materiales muy útiles para cada una de las actividades, ¿tienen dudas? Sí, Alejandra, y no vi quién más, perdónenme, si alguien más levantó la mano. Levántenla otra vez, además de Alejandra, si alguien la levantó. Alejandra, te escucho si es que levantaste la mano o fue por error, pero avísame. Ok, ¿alguien más que tenga dudas sobre la actividad 4? Ahora sí, les voy a mostrar 2 ejemplos.
de materiales que les van a servir muchísimo en su actividad integradora. El primero, espérenme, por favor, déjenme mover esto. Listo, el primero de ellos, este es para la actividad integradora número 5, o sea, la de las diapositivas. Aquí les piden ver que ustedes expliquen qué es el sentido de la vida para los protagonistas de las historias, y es este. Este es un material que les va a permitir contestar al menos 2 diapositivas. Dura un poquito y está un poco complejo. Tiene que ver con religión, tiene que ver con filosofía y tiene que ver con la vida. Entonces ustedes van a relacionar estos 3 conceptos, repito, religión, filosofía, vida y muerte, de hecho. Aquí les voy a poner, no se olviden de eso, por favor, cuando vean el video. Ahora sí va el video. Formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida?
Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoya a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a Pensamiento Profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, ahora me voy a saltar un poquito rápido. Ahorita que me quisiera sus opiniones al respecto. Eso es para la actividad 1. Para la actividad 2 les voy a mostrar de manera muy rápida un material que se llama 68 voces. Lo voy a pegar también en el chat. Ese material les va a servir mucho para la actividad integradora 4. Sobre todo cuando se queden sin preguntas y sin espacio, ¿no? Se trata de algunos cuentos o short stories o animaciones de las 68 lenguas que existen en nuestro país y que están oficialmente aceptadas. No son todas, pero sí algunas. Están en el idioma original con subtítulos al español y también con subtítulos al inglés. Esta es una iniciativa de Canal 11, me parece, de México. Es un canal público para hacer llegar algunas de los pensamientos que tienen las lenguas indígenas. Entonces, sobre todo del sentido de la vida, vamos vinculando un texto con el otro. Entonces les muestro aquí, vean cómo funciona y les voy a mostrar alguno de estos, ¿no? Vean, viene acá, este dura 1 minuto y medio, lo voy a poner, y viene acá, como verán, un resumen. Viene aquí el texto en este caso en totonaco, y aquí en inglés, la ficha técnica. Entonces, por favor, véanlos, ténganles consideración porque es un material importante para sus actividades, ¿va? Déjenme quitarles un poco aquí. Es un ejemplo, está en totonaco con subtítulos en español. Ni
ni papá ni takatsana ko ni kililin chu kintatlin ñaxniku ketenil. Vean, realmente son muy cortitos. Ok, voy a quitar eso para darle paso a las preguntas finales y de despedida. Si ustedes no las hacen, hay muchos de sus compañeros de la generación que sí han hecho preguntas a través de su tutora, ¿no? Entonces esta parte es la que estoy buscando ahora, a menos que ustedes tengan preguntas, por supuesto. Vienen varias, voy a cubrir algunas, otras no. Vienen aquí, por ejemplo, nos están pidiendo cómo citar imágenes. Es exactamente igual que si tuviera autor. Si no tiene autor, se le pone sin autor, por favor. Cómo referenciar, revisen el manual, por favor. A veces solo les pido que revisen cosas. No es que no les quiera contestar, pero ustedes tienen como la obligación de revisar cosas y después preguntar si no lo encuentran. Nosotros no estamos aquí para guiarlos, no para darles todas las dudas, que sería importante. Me gustaría revisar el manual de citas, es algo que sigo teniendo dudas. Ya lo hemos visto la semana pasada. Más acerca de lenguas, este material de 68 lenguas, 68 voces te puede ayudar mucho. Culturas indígenas también. Dice, me gustaría saber si las imágenes que tenemos que poner en la actividad 3 son de lo que nos transmite o son sobre el tema en específico. Son sobre el tema en específico, por favor. La literatura indígena y citas en formato APA, ya las vimos ambas. ¿Se puede realizar la actividad en Canva? Por supuesto que sí. Más a fondo de la literatura indígena, el significado de las vanguardias literarias, eso lo vamos a ver el viernes. Referencias y citas, APA, cómo citar y referencial, ya lo tenemos. Cómo citar en APA en PowerPoint, dónde localizar enlaces, la explicación sobre la obra literaria y sus características, eso está más complicado, pero trataremos de hacerlo. Subir actividad en la nube, ya que al no subir mi actividad no se guarda con lo que requiere. Muchas gracias por su atención. No entendí muy bien, solo que cómo hacer el trabajo en Canva, porque es más fácil que PowerPoint y cómo subirlo. Súper. De la actividad 1 de esta semana, si no se debe poner más de 50 palabras en diapositivas. Si se pasa, no afecta tu calificación, nada más es que buscar que te quepa 50 palabras en una diapositiva, eso es complicado. Nos piden hacer un video, pero soy sordo. En realidad no les pidiendo hacer un video. Les piden hacer un audio, pero tú puedes explicármelo, si es tu caso. Tú puedes explicármelo en otro momento, no pasa nada. Y puedes revisar los textos que están ahí y pues avisarme nada más, por favor, si tienes alguna discapacidad que te impida hacer las cosas. Si la podemos hacer en Canva, sí, claro, hay fuentes de consulta, ya los vimos. Aplicación, revisar gramática, ya se las puse, correccionortográfica.es en los foros. No he podido citar, no lo entiendo, y programa de Canva, no sé cómo usarlo, está más complicado, pero bueno, puedo hacer un espacio el viernes para esto. Cómo entender el lenguaje de los autores o de los poetas, por favor, esto lo hemos visto también de la semana pasada, de el análisis de fondo y forma. Les voy a pedir, estas son todas las actividades que ustedes preguntaron durante la sesión con su asesora. Nada más les voy a pedir para finalizar que por favor me digan si tienen dudas o preguntas y si no ya cierro la sesión. Claro, Karen. Profesor, la actividad en Canva, el enlace se lo podemos mandar desde ahí o lo tenemos que subir directamente al Google Drive. Lo puedes compartir ahí, nada más, por favor, que yo no me tenga que registrar en Canva, porque eso es, si tú le colocas el enlace para cualquier persona, tú le cambias en Canva,
no hay problema, yo lo puedo ver, pero si no se lo cambias, me va a pedir registrarme y yo no lo voy a registrar, no me voy a registrar, así que ahí sí te descontaría puntos. Entonces, bueno, más bien te pondría 0. Lo que tienes que hacer, lo pongo muy rápido. Este es Canva, abres una... no, lo voy a hacer aquí de una vez, perdón. Esta es tu presentación de Canva. Vamos a suponer, Karen, que esa es tu presentación. Le vas a dar compartir. Le vas a decir nivel de acceso y le pones cualquier persona que tenga el enlace. Lo copias y lo pegas directo al formato y así no hay problema. Pero si tú le pones, si no me lo deja ver, te voy a poner 0. ¿Está claro? Está claro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, finalizo esta sesión. Gracias, Aide. Alejandra y Reina, si no, no hay problema. Les repito, muchísimas gracias por haber estado este miércoles 2 de abril de 2025 en la sesión integradora, en la sesión número 3 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde donde quiera que se encuentren.